Hoy tenemos un gran reto por delante y este reto es el estudio del libro de Daniel. Ya hemos visto de forma exitosa a Isaías, hemos comprendido su mensaje, su visión, hemos visto cuáles son las características generales de este gran profeta de Dios y sobre todo hemos notado su enfoque en los aspectos del cumplimiento mesiánico y todas las profecías que se refieren a Jesucristo. Vimos a Jeremías, vimos a Ezequiel y ahora estamos con el profeta Daniel para cerrar de esta forma con broche de oro lo que conocemos con el nombre de profetas mayores. Profetas mayores no por el hecho de que tengan más relevancia o más importancia que los demás, sino más bien por el volumen de sus libros, que sus libros son los más voluminosos. Lógicamente, hay una excepción que es Daniel, que Daniel entre los profetas mayores, por la relevancia de sus profecías, que son muy significativas, tanto para los judíos como también para los cristianos. Y por esa razón, Daniel ha sido colocado entre los profetas mayores, pero es en la Biblia de nosotros. Amén. Comenzamos pues con Daniel. El libro de Daniel nos habla de algunos conceptos que son importantes, como es el tiempo de los gentiles, eh, Epifanes o es Antíoco Epifanes como prototipo del anticristo y el triunfo final de Dios que nos presenta a través de cada una de estas profecías que vamos a ver en este libro. Autor, como su nombre lo dice, Daniel 1:1, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y sigue hablando la historia y nos presenta, nos hace una introducción de este joven, de este jovencito llamado Daniel, como también a sus amigos que estaban con él, que fueron deportados a temprana edad hasta Babilonia. Daniel, idioma hebreo, su nombre significa Dios es mi juez. Es considerado como el profeta apocalíptico del Antiguo Testamento. Y el libro de Daniel fue escrito aproximadamente en el año 530 antes de Cristo, es decir, en el siglo sexto antes de Cristo. Por lo que significa que es un libro del periodo exílico, no del post-exilio, porque el post-exilio ya tenemos otros libros que son profetas menores que están en el post-exilio. El tema principal de Daniel es la soberanía de Dios en los reinos del mundo y sobre todo el reino que Dios va a establecer sobre la tierra. Palabras claves son las palabras que más se repiten en el libro de Daniel, como reinar, dominar, gobernar, señor, príncipe, sueño, misterios. El mismo nombre Nabucodonosor, pero también se repiten varios nombres como Miguel, Gabriel y otros, por así decirlo. El propósito de Daniel es mostrar el triunfo final de Dios sobre los imperios mundiales gentiles y mostrar cómo Dios gobierna en los asuntos de los hombres, cómo Dios interviene en nuestra historia. Y de hecho, el libro de Daniel ha sido fundamental cuando hablamos de los argumentos de la existencia de Dios. Hay un argumento llamado argumento histórico, es demostrar que Dios interviene en la historia del hombre y cambia nuestra historia. Y de hecho, nuestra historia no se puede trazar como una historia continua donde el hombre poco a poco va evolucionando y va alcanzando más grado paulatinamente, sino que nuestra historia da grandes saltos y esos saltos que da nuestra historia es gracias al Señor. Los grandes descubrimientos, los grandes inventos, las grandes revoluciones son saltos que da nuestra historia y estos saltos son tanto cuantitativos como cualitativos y nos hablan de que Dios está interviniendo de forma significativa en nuestra historia y como Señor y como soberano. Para ubicar a Daniel, le traje esta pequeña gráfica para que nos ubiquemos históricamente dónde está Daniel.
Recordemos que en 722 fue la caída del reino del norte o Jerusalén por mano de los asirios, los cuales deportaron a muchos, pero los asirios tenían una política no tanto de deportación, sino que ellos se mudaban con lo que conquistaban. Así que los asirios colonizaron prácticamente el reino del norte, las 10 tribus, y por esa razón las 10 tribus se mezclaron con una religión, diríamos, pagana, y por esa razón los judíos no querían saber del reino del norte porque entendían que ellos ya adoraban a otra deidad. Y de hecho parecía cierto. En el año 605, Nabucodonosor invadió por primera vez a Judá. Y esa fue la primera deportación en el 605. En la primera deportación fueron deportados Daniel y sus amigos a Babilonia, siendo apenas jóvenes. En la segunda deportación, que es el 597, ya vimos que se fue en esa deportación otro profeta, Jeremías, perdón, Ezequiel. Ezequiel se fue en esa deportación. Y en la tercera deportación, prácticamente todo Israel se fue deportado, porque fue la gran deportación del 586, donde Jerusalén fue destruida, quemada, y el templo también fue destruido y quemado. Así que este es el contexto histórico. Para que entendamos libros, tenemos que enfocarnos en la historia. Babilonia se rebeló contra el rey de Asiria en el 626 a.C. Y el rey Nabopolassar, que era el padre de Nabucodonosor, ayudó a los medos a derrotar la ciudad capital de Nínive en el 612. Y Nabopolassar es el cabeza de ese gran imperio que estaba surgiendo, que es Babilonia, por la derrota que tuvo de Nínive como capital de Asiria. También Nabopolassar, juntamente con su hijo Nabucodonosor, derrotaron a Egipto en el 606 y también derrotaron a Lidia, que era un imperio poderoso que estaba en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Estos tres grandes imperios fueron derrotados por Nabopolassar y Nabucodonosor. Daniel y sus tres amigos fueron llevados a Babilonia en estos momentos de esa conquista. Más tarde, Daniel ministró a los gentiles como una función del gobierno y como también como profeta de Dios durante el tiempo del cautiverio, que duró unos 70 años. Daniel, sin embargo, continuó en el gobierno del reinado de Persia. Después que cayó Babilonia, Daniel no volvió a Jerusalén, sino que se quedó en Babilonia, y desde allí también sirvió, asistió, ejerció sus funciones en el rey Darío, conjuntamente con Darío. Y por eso nosotros leemos en Daniel capítulo 1, verso 20, verso 20, todo lo que Dios hizo con Daniel. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló a los jóvenes hebreos, a Daniel, 3 veces más que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel, no todos, sino Daniel, hasta el primer año del rey Ciro. Y correcto, o sea que más allá de Darío, que también siguió Daniel hasta el rey Ciro. O sea que su ministerio fue sumamente largo, honró mucho al Señor, honró mucho a Dios, y su ministerio fue como el apóstol Pablo, dirigido a los gentiles. Mientras Ezequiel ministraba a los judíos que estaban en la deportación, que vimos Ezequiel la semana pasada, reunían los judíos, se reunían con ellos, con los judíos, y él profetizaba a los judíos. Daniel, sin embargo, estaba ministrando a los gentiles, a los reyes en el palacio. Estaba Daniel ministrándole a ellos sobre las palabras del Señor. El pecado continuo de los judíos sin arrepentimiento nacional finalizó, como ya lo sabemos, Dios ordenando el juicio sobre Israel para que sean cautivas, por lo cual Jeremías, Abacú, Sofonía habían dado bastantes advertencias como profeta de Dios sobre la deportación que vendría. Tiempo atrás, Isaías y Jeremías, como ya vimos también,
y otros profetas fieles también tocaron la trompeta de peligro sobre Jerusalén. Y el poder de los asirios también descendió contra ellos en el 625, y también Babilonia descendió contra ellos, lamentablemente por ellos haberse rebelado contra Dios. Pero todo sigue un orden. Asiria con su capital Nínive en el 612 fue derrotado por Nabopolassar, el padre de, o el padre de Nabucodonosor, es decir, el cabeza del imperio babilónico. Egipto en los años siguientes fue derrotado. Los historiadores dicen que en el 612 se puede calcular la derrota tanto de Nínive o de Asiria como también de Egipto y de Lidia. Judá, sin embargo, fue atacada, sufrió daño, pero fue en 3 etapas consecutivas. La primera deportación fue en el 605. No sé si lo escribí más adelante, pero en el 605 Nabucodonosor había sitiado a Jerusalén, esperando que caiga Jerusalén, porque otra vez los reyes se habían rebelado en contra de él y no habían acatado el consejo que el propio Jeremías le estaba dando de que no se rebelaran contra Jerusalén, no contra Babilonia, sino que aceptaran a Babilonia para que sean tratados bien. No escucharon a Jeremías. Y vimos a Jeremías, lo que sufrió Jeremías en manos de estos, diríamos, reyes que lamentablemente no escucharon la voz de Dios. En el 605, Dani, mientras aún estaba sitiando a Jerusalén, recibe la noticia de la muerte de su padre, Nabopolassar. Y entonces él sale milagrosamente. Jerusalén es librada de ser destruida en el 605. Sin embargo, se retira Nabucodonosor a recibir el reino a Babilonia, pero no se va solo. Ahí también lleva a Daniel y sus amigos, y una gran deportación ocurrió en el 605. Luego otra vez regresa Nabucodonosor en el 597, prácticamente unos 12 años después, y se lleva a otro grupo de cautivos. Cada vez que regresa es porque Jerusalén se rebela contra el gobierno que él había establecido. Había puesto gobernadores en Jerusalén, y esos gobernadores se rebelaron buscando su independencia, y Nabucodonosor otra vez vuelve a atacar hasta que finalmente se rebelan en el 586, y en ese grupo está Jeremías advirtiéndole a ellos en contra de la rebelión, pero lamentablemente se rebelaron en el 586, y ahí fue que fue destruido completamente Jerusalén. Daniel, ahí vemos el resumen, 605 fue deportado junto con sus 3 amigos. Ezequiel fue deportado en el 597, la segunda deportación, y la tercera deportación ya fueron todos deportados. Eso es el contexto histórico general para entender cuáles fuerzas estaban actuando en el libro de Daniel. Ya teníamos varias fuerzas políticas como Asiria, pero Asiria fue derrotada en el 612. Egipto, que era un imperio, también fue derrotado, y comenzó a emerger, comenzó a crecer un nuevo imperio que fue Babilonia. Comenzó con Nabopolassar y continuó con Nabucodonosor, quien es hijo de Nabopolassar y también uno de los grandes capitanes y conquistadores de ese imperio. Por lo tanto, ahí tenemos la parte histórica. Entrando al libro, ya vimos la fecha en que fue escrito este libro. Ya finalizando el siglo VI, se escribió este libro de Daniel, por el 525 aproximadamente. El libro de Daniel tiene 2 grandes partes, 2 grandes divisiones, y cuando lo leemos nos damos cuenta de esas divisiones. Los primeros 6 capítulos nos hablan de la historia de Daniel y sus amigos, cómo ministraron, de su ministerio en tierra extranjera, de su ministerio en, ¿cómo le llamamos? En la cautividad, y cómo ellos sirvieron a otros, a los reyes babilónicos y otros reyes que luego se levantaron. Así que en estos primeros 6 capítulos son bellas historias que nos hablan de milagros, nos hablan de retos, nos habla de confrontación, y son historias ejemplares para nosotros, que nos levantan la fe como iglesia y nos ayudan a establecer nuestra identidad
como hijos y como hijas de Dios. Los capítulos 7 al 12 ya son capítulos proféticos que nos hablan en un orden apocalíptico y que son, hay gran dificultad de interpretación en estos capítulos y por lo tanto requiere que nosotros lo escudriñemos con delicadeza, sin prisa, para poder entender cada una de estas visiones que se presentan de los capítulos 7 hasta el capítulo 12, que son las visiones proféticas de Daniel escrita en un lenguaje apocalíptico. Este es un bosquejo de Daniel, de su contenido, pero lógicamente nosotros podemos, viendo las páginas de Daniel, ver este contenido, cómo se va desarrollando el libro de Daniel. Los temas teológicos que contiene este libro son importantes. Daniel fue escrito para alentar a los judíos en el exilio, mediante la revelación del programa de Dios para ellos. O sea, los judíos no fueron por casualidad al exilio. A pesar de que era una condición humillante, una condición avergonzante de castigo, sin embargo, los propósitos de Dios se estaban manifestando a través de ellos y se iba Dios a glorificar a través de ellos, aún en el exilio. Y ya Dios tenía un plan, tenía un programa. Por lo tanto, la rebeldía de Israel no lo sorprendió, sino que ya, como dijo Jeremías, el exilio iba a durar 70 años, como el propio Jeremías escribió a los líderes del exilio: compren casa, den sus hijas en casamiento, tengan hijos, tengan nietos, oren por el progreso de la paz de las ciudades, porque si alguien se levanta diciendo que ustedes van a regresar en breve, le está hablando mentira. Y entonces comenzó a hablarle de la duración prolongada que iba a durar el exilio. Es tan así que muchos judíos se acostumbraron a vivir en el extranjero porque eran judíos progresistas, comerciantes, como siempre se desarrollan los judíos, y no querían dejar sus comodidades, sus logros alcanzados en el exilio, para simplemente regresar a Palestina, a Israel, donde no había prácticamente nada. Recordemos los tiempos también de Esther. Correcto, que Esther cae en este contexto, también el exilio, que Esther fue una de las que brilló en el exilio. Recordemos en los tiempos de Esther cómo también había una comunidad numerosa de judíos en el exilio, y esos judíos simplemente habían rehusado regresar a Jerusalén. Hoy en día, en todos los países del mundo existen grandes comunidades de judíos que no han regresado a Palestina. Ahí tenemos en África una comunidad grande de judíos que se quedó radicando en África. En la misma Babilonia o Irak, Irán, hay comunidades de judíos. En España, comunidades de judíos. En Europa, en Rusia, prácticamente en diferentes partes del mundo. En Estados Unidos, en Nueva York, una comunidad enorme de judíos. Y en muchos estados norteamericanos encontramos incluso comunidades de judíos. Y estoy seguro que también en algunos países de latinoamericanos usted habrá escuchado de comunidades judías. En República Dominicana hay una comunidad judía también y son muy poderosos. Aquí en Estados Unidos se destacan como banqueros, como comerciantes, y se destacan también como abogados, como profesionales, y tienen cierto honor por estas funciones. Ahora, Dios tenía un programa para ellos, y ese programa se les revela a través del libro de Daniel. Y ese programa de Dios no solamente abarcaba los 70 años del exilio, sino que iba mucho más allá. En Daniel capítulo 9, extendió el programa de Dios a la reconstrucción, a la reconstrucción del templo, la reconstrucción de los muros y las plazas. Lo extendió a la llegada del Mesías, la muerte del Mesías, y lo extendió hasta la expiación final del pecado. O sea, prácticamente lo extendió hasta la gran tribulación y la segunda venida de Cristo. Y eso presentó el gran programa de Dios, la profecía, el reloj profético de Dios, como muchas veces se conoce, es presentado en Daniel capítulo 9, verso 24 hasta el 27. Por lo tanto, el libro de Daniel es muy importante y por esa razón es que entra en la categoría de los profetas mayores. Por lo tanto, atiendemos el tema principal de Daniel. ¿Cuál es?
el control soberano de Dios sobre los asuntos de todos los gobernantes y naciones y el establecimiento final del reino de Dios sobre el mundo. Y cada profecía, cada visión, comenzando la visión del capítulo 2 de la gran estatua, Dios asume el control, Dios se declara como que Él pone reyes y quita reyes, Él permite el florecimiento de grandes imperios y también provoca el caimiento de esos imperios. Él es el Señor de la historia, porque Dios es que está moviendo la historia, y al final esa gran imagen que se levantó será desmenuzada, y esa piedra que fue lanzada no con mano humana, sino de Dios, se va a convertir en un gran monte, un gran imperio, un gran reino, que es el reino de final del Mesías. Esa es la visión de este libro. Los versículos clave de Daniel son Daniel capítulo 2, versos 20 al 22. ¿Cuáles son? ¿Qué nos dice? Capítulo 2, versos 20 y 22. Nos dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios del siglo en siglo, porque suyo son el poder y la sabiduría. Él muda tiempos y edades y quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Como le dije, la ciencia no es gradual, sino que da grandes saltos, y esos saltos son gracias a la intervención de Dios. Esos grandes descubrimientos, grandes hitos de la historia, es Dios que lo provoca. La mayoría de los descubrimientos y de los grandes hechos del hombre se dice que fueron accidentales, y en Dios no hay casualidad, sino causalidad. Es Dios que lo está causando. Y él dice, él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla, y con él mora la luz. Ese, por lo tanto, estos versículos del 20 al 22 son los versículos claves que nos expresan el pensamiento del libro de Daniel. En este enfoque, Dios no había sufrido derrota al permitir a Israel caer. No fue una derrota, sino que providencialmente estaba cumpliendo sus propósitos, que no se entendía. Usted diría, ¿qué fracaso? José fue llevado a Egipto. No fue un fracaso que José fuera vendido a Egipto. No, fue el propósito de Dios, la providencia de Dios, que mandó a José a Egipto para salvar a Israel. Así que no fue un fracaso que Israel fuese a la deportación, sino que era el propósito supremo de Dios, que Israel vaya a la deportación. ¿Y qué se iba a cumplir? El gran propósito, que el establecimiento de Cristo exaltado entre todas las naciones y el reino de Dios establecido entre todas las naciones. O sea, y Israel tenía que ir a Egipto, tenía que ir a deportación. En efecto, se muestra que Dios soberanamente permitió a los gentiles dominar a Israel. Esto es, Babilonia dominó Persia, Grecia, Roma, Asiria, Egipto. Todas estas naciones dominaron a Israel, y Dios lo permitió porque había un plan supremo, que muchas veces el hombre no entiende el plan de Dios porque somos corto de visión, pero la visión de Dios es mucho más amplia, y simplemente, como dijo el profeta como de Santiago, el apóstol Santiago, el que tenga falta de sabiduría, pídasela a Dios y él nos dará abundantemente y sin reproche. Esos son los grandes temas teológicos. Las etapas del poder gentil en Daniel, que Lucas me habla de esa etapa y lo llama el tiempo de los gentiles. Así que si leímos, por ejemplo, eh, eh, Lucas 21:24, Lucas 21:24 dice, cuando se cumple el tiempo de los gentiles. ¿Y qué es el tiempo de los gentiles? El tiempo de que los gentiles iban a estar pisoteando o dominando sobre Palestina y la ciudad sagrada de Jerusalén. Y por lo tanto, ahí vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 11, cuando le da a Juan una caña de medir para que mide el templo y todo lo que hay en el templo, y todas las áreas exteriores. Esto me está hablando que está finalizando el tiempo de los gentiles, y ya
será el último momento, el último intento que ellos van a intentar destruir a Jerusalén. Su tiempo está llegando y esto lo estamos viendo continuamente. El tiempo de los gentiles es una profecía. Lucas 21-24 me habla de ese tiempo que es el de son los diferentes periodos en que los gentiles, comenzando con Egipto, aunque Egipto no se cuente por gentiles, ni Asiria, sino comenzando con Babilonia, los medos persas o Babilonia, Persia, el imperio griego, el imperio romano, etcétera. Esto se cuenta como el tiempo de los gentiles. Este mismo tema también incluye los capítulos 8 al 12, o mejor dicho, 8, 7, 8 y 9. Y el 10, sí, 10 y 11, porque ya el 11 comienza con la profecía del fin, y la profecía del fin ya va mucho más allá del tiempo de los gentiles, es finalizando el tiempo de los gentiles. Un aspecto clave dentro del tema principal del control soberano de Dios es la venida del Mesías para gobernar el mundo en gloria sobre todos los hombres. Y eso lo encontramos ya de la primera profecía de Daniel 2:35, cuando vio al anciano en años sentado sobre su trono. Y fíjese qué forma lo dice. Vamos a leerlo, Daniel capítulo 2. Y en los días de estos reyes, o sea, de los 10 pies, dice, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Este reino desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, ya de esto que me está hablando el libro Daniel, desde un punto profético. Y el capítulo 9, como ya hablamos ahorita brevemente, traza el mapa, el profético, el reloj profético de Dios, el programa profético de Dios para Israel y también para las naciones gentiles. Ahí está en el capítulo 9. Por lo tanto, es muy importante que nosotros conozcamos y nos preocupemos por conocer el libro de Daniel. Ahora, hay algunos temas también que Daniel trata. El tema de los milagros. Sobre todo los primeros 6 capítulos, habla mucho el tema de los milagros. Es el segundo tema que está entretejido en la trama o en la narración del libro de Daniel y se despliega a través de todo el libro. La era de Daniel es una de las 6 eras en la Biblia. Ustedes ven, por ejemplo, que en la Biblia hay diferentes eras donde ocurren muchos milagros. Ustedes ven pues, la era de Elías y Eliseo, una época de muchos milagros, correcto. La era de Daniel es una era de muchos milagros. La era de Cristo, cuando vino a este mundo, fue una época de muchos milagros. Así que teológicamente podemos sacar hasta 6 eras diferentes en las cuales los milagros aparecieron y brotaron y fueron abundantes en Israel, que fueron palpables. Así que Daniel es una de estas eras de grandes milagros y por eso Daniel contiene este enfoque sobre el poder de Dios. Dios, quien tiene el dominio eterno y capacidad de operar de acuerdo a su voluntad, porque Él es soberano, es capaz de llevar a cabo grandes milagros. ¿Y cuáles milagros hizo en el libro Daniel? Bueno, el primer milagro está, yo creo que prácticamente todos, ¿verdad? Pero si usted ve en el capítulo 2, no lo cuenta como un milagro, pero yo lo pondría como un milagro porque humilló a todas las deidades paganas que había en Egipto y ningún dios, ningún sacerdote pagano pudo interpretar el sueño que tuvo Nabucodonosor y la interpretación de este sueño y descubrir los misterios más escondidos en el corazón de este rey. Yo entiendo que es un milagro y así que puedo comenzar que este es el primer milagro que narra el libro en el capítulo 2. Pero aparte, el capítulo 3 tiene un milagro extraordinario. Los 3 jóvenes hebreos, amigos de Daniel, fueron rescatados del horno de fuego. Eso fue un milagro extraordinario que anima la fe de los que estaban
lógicamente, en el exilio, sufriendo diferentes calamidades y su fe puesta en duda, su fe retada en cada momento. Así que ese es otro grande milagro. Pero seguimos también. No se cuenta como un milagro la locura de Nabucodonosor, pero recuerde que Dios la advirtió desde antes de pasar. Y el capítulo 5 sí es un milagro, la escritura en la pared, una mano que se levantó y comenzó a escribir en la pared, eso es milagroso. Y en el capítulo 6, que Daniel es librado del horno de la fosa de los leones, evidentemente es otro milagro. O sea que en los primeros capítulos de Daniel nos habla mucho de milagros, milagros extraordinarios que no se han escuchado otra vez. Ser librado de leones. Bueno, imagino que muchos creyentes del siglo I y al siglo III, que eran perseguidos por los romanos y tirados a los leones, hubiesen deseado que se operen milagros como este. Y de hecho, hubo milagros semejantes a los de estos, porque el propio Juan, el discípulo amado, intentaron quemarlo vivo y milagrosamente Dios lo libró de ser quemado vivo. Y eso podemos decir que también en el siglo I y II se vivió grandes milagros de parte del Señor. Y ahí están los milagros en el libro de Daniel. Ahora, ¿cuáles son los grandes retos de interpretación, las grandes dificultades que presenta este libro para nosotros los creyentes poder conocerlo? Y sobre todo, ¿cuál debe ser nuestra relación con el libro de Daniel? ¿Tener que cogerle miedo como le cogemos miedo al libro de Apocalipsis? O tal vez nosotros no queremos leer el libro de Daniel porque es complicado, tiene una trama, o sea, demasiada compleja, un lenguaje apocalíptico y lo mejor solamente es limitarnos hasta los primeros 6 capítulos que me habla de historias bellas, que podemos incluso hasta narrarla en las escuelas infantiles y como historia para los niños. Amén. Pero ¿qué de los capítulos 7 en adelante? Que contienen los designios de Dios, el propósito de Dios para su pueblo Israel y no solamente para Israel, sino también hay profecía concerniente a los gentiles. Entonces, por lo tanto, tenemos que mejorar nuestra visión de Daniel y saber que estos retos de interpretación son desafíos que podemos superar. Los principales retos se centran en interpretar pasajes que tienen que ver con la tribulación futura, con la promesa del reino milenial futuro, que es del Mesías. También tiene que ver, por ejemplo, con la abominación desoladora que Cristo mismo citó en Mateo, capítulo 24, y que Daniel habla, misión desoladora, en Daniel capítulo 9, verso 27. Sobre la gran tribulación, que Daniel también habla sobre ese gran periodo, gran tribulación. Sobre las profecías del fin, que Daniel señala en el capítulo 12, verso 1 en adelante. Sobre el tiempo de la resurrección de muertos, que Daniel también habla de ese tiempo, y sobre el estado final. Todos estos tiempos me habla Daniel y todos esos temas, lógicamente, son temas escatológicos, son temas controversiales y son temas que requerimos tal vez el auxilio de otros libros, como ese libro Apocalipsis, para entenderlo a cabalidad. Y estos son apenas algunos pequeños retos de interpretación del libro de Daniel. Ahora, si nosotros queremos buscar a Cristo, lógicamente no lo vamos a encontrar en Daniel como lo encontramos en el libro de Isaías. Aún vemos, por ejemplo, que Ezequiel, Jeremías no mencionan tanto o enfoque a profecías respecto a Cristo. Sí se destaca a Isaías y Daniel directamente sí tiene bastantes profecías concernientes a Cristo. Ahí aparece en Daniel, Daniel capítulo 2, verso 34-35, Cristo es la piedra que fue lanzada y desmenuzó la estatua. Amén. En Daniel 3:25, Cristo era aquel varón que estaba en el horno de fuego y que impidió que estos jóvenes se quemaran. Y ahí se cumple la profecía que dice Isaías, cuando pasares por el fuego, no te quemarás y las llamas arderán en ti. Ahí se cumplió esa profecía de Isaías. Cristo es el Hijo del Hombre
que vio Daniel en el capítulo 7, versículo 13. Vi a uno semejante al Hijo del Hombre, y ese Hijo del Hombre estaba en el trono de Dios. Ahí lo vemos también. Cristo es el ungido, el Mesías, que aparece en Daniel 9:26, y se le quitará la vida al Mesías, dice Daniel 9:26. O sea que Daniel también tiene muchas referencias acerca de Cristo. Y muchos dicen que no, otros dicen que sí, veremos. Hay una visión, la visión del tiempo del fin, Daniel 10:5 al 6, para mí no lo es, pero para muchos sí lo es, que el varón vestido de lino que aparece en Daniel capítulo 10, muchos creen que es Jesucristo. Yo en particular creo que se trata de un ángel poderoso, aunque reúne mucho la característica de Cristo que vemos en Apocalipsis 1, 13 al 16. Sin embargo, este varón vestido de lino tiene características angelicales y está sometido a una autoridad, a autoridad de ángeles superiores, y por lo tanto creemos que no es Cristo, pero eso es un tema que vamos a analizar más adelante cuando lleguemos a Daniel capítulo 10, versos 5 y 6. Amén. Ahora viene la parte interesantísima. ¿Cómo leer a Daniel? Ya dijimos cuántas secciones tiene Daniel. Dos grandes secciones. La primera sección es histórica y se refiere a la historia de Daniel y sus amigos en el exilio y abarca los capítulos 1 hasta el capítulo 6. La segunda sección es profética. Muchos podríamos decir que es apocalíptica, que ahí están las grandes visiones de Daniel. Correcto. La visión de las cuatro bestias, capítulo 7, la visión, y comienza con otras visiones, capítulo 8, de la visión de El Carnero, que luchó con el macho cabrío. Y uno dice, ¿cuál es el carnero? ¿Cuál es el macho cabrío? Capítulo 8, capítulo 9, la visión del reloj profético de Dios, del plan de Dios para las edades, que está en el capítulo 9. Capítulo 10, que es la visión de Daniel junto al río, que es poderosa, que abarca los capítulos 10 y 11, y es sobre la lucha tenaz entre los reyes del norte y entre los reyes del norte y los reyes del sur, es decir, una lucha tenaz entre Asiria y Egipto. Y de ahí surge lo que es Antíoco IV Epifane como el gran abominador desolador, y del templo de Jerusalén. Y finalmente, capítulo 12 habla de las profecías del tiempo del fin. Así que así puede dividirse el libro de Daniel. Dos grandes secciones. Primera sección histórica, segunda sección profética, apocalíptica, que contienen varias visiones del libro, de varias visiones de Daniel que son trascendentales para nosotros. Ahora, enfoquemos en la primera visión. Abra su Biblia, por favor, y vamos a buscar Daniel capítulo 1, que es la primera parte del libro de Daniel, y vamos a ver si le entendemos. Cualquier pregunta, por favor, nos levanta las manos y con mucho gusto estaremos dando la oportunidad. Si quiere intervenir o dar su opinión en confianza, hágalo. Entonces, estos 6 capítulos me hablan de historias asombrosas, historias también que son ejemplares. Ejemplares porque sirven para estimular nuestra vida espiritual. Y ahí también esos 6 capítulos contienen una época extraordinaria de milagros de Dios, no en tierra palestina de Israel, sino aún en el extranjero, en Babilonia, cómo Dios hace milagros. Y esto me habla lógicamente de un concepto que es la universalidad de Dios. Dios no se limita a una tierra, no se limita a Israel, no se limita a una nación. Y creo que Jonás aprendió duramente la lección. Cuando Jonás quiso huir de Dios porque pensaban que Dios era territorial y tal vez si sale de Israel Dios no lo iba a ver, descubrió que Dios es el Dios de los cielos, que está en todas partes, como dijo el profeta, David, el salmista David, que dijo, ¿dónde huiré? Si voy a los cielos, ahí tú estás. O sea, no hay lugar donde tú no vayas que el Espíritu del Señor no esté. Dios es universal, no solamente se preocupa
por los israelitas, porque son muy, diríamos, etnocéntricos, que se preocupan solamente por su nación, sino que Dios se preocupa por los gentiles. Nínive, esa gran ciudad que mandó a Jonás predicar allá, y Nínive se arrepintió, correcto, pero Dios mandó profeta a Nínive para que Nínive se arrepintiera. A Edom le mandó profeta también. Entonces, esas naciones que están cercanas a Israel, Dios también envió profeta para ministrarle y para evitar su explosión. Jesucristo fue a Ciro y a tierra de los gentiles, ¿cómo se llama? A Fenicia, Tiro y Sidón en Fenicia, y se fue también a otra región donde estaba a Gadara, que son regiones gentiles, y supuestamente estas regiones gentiles, ahí encontró milagros asombrosos. En Tiro y Sidón, ahí está la mujer sirofenicia, con un milagro asombroso, y Jesús prácticamente le insulta a esta mujer, y le dice a esta mujer, no he venido sino a los hijos de Israel. No es correcto quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perrillos. La insultó y esta mujer respondió con fe. Aún los perros comen debajo de la mesa de un Señor. O sea, yo, a pesar de que no soy digna de un milagro, yo necesito ese milagro y quiero ese milagro de parte tuya. Y Dios obró y la honró y dijo, no he encontrado fe más grande que esta en todo Israel, y dignificó a esta mujer. Igual que Elías. ¿Dónde fue Elías? ¿Dónde mandó Dios a Elías? A Sarepta, a una viuda de Sarepta. Pero ¿acaso no había más viuda en Jerusalén? Y en Israel no había más viuda. ¿Por qué lo manda a un pueblo gentil? Porque también Dios se glorifica a través de los gentiles y Dios tiene preocupaciones por los gentiles y había que entender esto. Así que aquí entendemos, vamos a ver el carácter universal de Dios, que Dios se preocupa por todas las naciones del mundo, se preocupa por todos los seres humanos, como se lo reveló también a Pedro, que Dios no hace excepción de personas. Aquí lo encontramos también revelado, dándole como hizo Isaías. Isaías, el primer profeta que presenta a Dios con un carácter universal. El segundo profeta que presenta a Dios con un carácter universal es Daniel. Y estos dos profetas tienen esta característica y es muy notable, y es el preludio de ese evangelio que Cristo vino a predicar. Así que aquí tenemos las primeras historias. Capítulo 1. Esto nosotros lo hicimos, no que lo buscamos en libros, sino que, ¿verdad? Tratamos de analizarlo del tiempo que hemos tenido analizando este libro. Entendí que era correcto hacerlo de esta manera. La primera sección de los libros históricos trata sobre la vida de Daniel y sus amigos en el exilio, capítulo 1 al 6. En este libro, la confrontación, los desafíos de estos jóvenes hebreos es parte de la trama principal en esta primera sección. Por eso que esta trama es densa, es dramática y se va desarrollando y nos mantiene a veces, diríamos, a la expectativa de no querer dejar de leer el libro hasta saber cuál es el final. Esta trama crea tensión narrativa, crea expectación. En efecto, en cada capítulo de Daniel y sus amigos, lo vemos a estos jóvenes hebreos superar los desafíos que el enemigo pone por delante. Primer desafío, capítulo 1, pureza versus desenfreno. Ese es el gran desafío. Pureza versus desenfreno. Ahí está el desafío. Daniel y sus amigos eligen, óigase bien, eligen porque es un acto voluntario, consciente. Eligen no comer de los manjares impuros que habían en la mesa del rey Nabucodonosor en el palacio real, y a cambio, como un sacrificio, como una consagración a Dios, ellos comen potaje, comen vegetales, comen fruta, y esta elección lógicamente fue un desafío. Así que tenían dos opciones: mantenerse puro delante de Dios o seguir la corriente del desenfreno. Ya no están tus padres que están mirando. Tú puedes hacer lo que quieras.
puede vivir una vida desenfrenada, de lujos, de placeres, en una corte llena de mujeres, de eunuco. Tú puedes vivir la vida que te diese la gana, como así decirlo, y sin embargo ellos eligen la pureza en todo el sentido de la palabra, pureza en cuanto a alimento, pureza sexual, pureza en todo, eligen ellos. Y por lo tanto, ahí está ese gran desafío que tuvieron que hablar con el jefe de los eunucos, porque el eunuco es un oficial del rey que está a cargo de diferentes de actividades reales. Hay eunuco que está a cargo del harén real, pero hay otros eunucos que están a cargo de otros asuntos domésticos. Y entre los asuntos domésticos estaban estos jóvenes que estaban siendo preparados, capacitados, entrenados, criados para servir en el palacio y ver las capacidades que estos podían tener. Así que el Nabucodonosor instruyó a Aspenaz, jefe de los eunucos, criar a estos jóvenes hebreos durante 3 años para ver las capacidades de estos en la lengua de los caldeos y sobre todo en la ciencia y en los conocimientos de los caldeos. Los caldeos no eran gente ignorante. Los caldeos, prácticamente las matemáticas salen de los caldeos. La trigonometría y otras ciencias numéricas salen de los caldeos. O sea que había muchos adelantos en el imperio babilónico y por lo tanto habían grandes sabios, pero en esa sabiduría también tenían que criarse Daniel y sus amigos. No era el reto esa formación, el reto era que ellos querían llevar la misma vida de pureza que tenían estando en Jerusalén. Y así fue el reto. Habló con el jefe de los eunucos y el jefe de los eunucos le dijo claramente, no es posible, porque si yo los presento a ustedes y lo dejo a ustedes comer solamente vegetales, vianda, lo que ustedes quieran comer, cuando lo presente a todos ante el rey, va a ver su rostro demacrado, que está más flaco, que su color está más pálido. Y entonces Daniel, astutamente confiando en Dios, aceptó el reto. Y él dijo, haz la prueba, danos un tiempo. Y si en ese tiempo nosotros estamos más demacrados que ustedes, entonces nosotros vamos a someter a su régimen alimenticio. Pero si no, nos deja a nosotros con nuestro propio régimen alimenticio. O sea que no fue irrespetuoso, no se rebeló, no hizo nada indebido, sino que actuó por los conductos normales, actuó con sabiduría, actuó con entendimiento, y ahí está el primer gran desafío. Llegamos a Estados Unidos y tenemos ese desafío. Pureza versus desempleo. Tenemos un buen trabajo, una promoción laboral, tenemos mucho más dinero y ahí tenemos ese desafío, pureza versus desempleo. Tenemos muchos amigos que están detrás de nosotros porque ahora tenemos otra posición social, pero ¿cómo vamos a actuar nosotros? Salimos de nuestros países, llegamos a otro país. Ahí está el primer desafío, pureza o desempleo. Vamos a conservar nuestras raíces, vamos a conservar nuestra identidad cristiana o vamos a ceder ante la presión del mundo. Y ahí encontraba, por ejemplo, cómo le cambian los nombres a Daniel, a Sadrat, a Mesat, a Abednego, y le ponen nombres que son nombres que tienen significado, diríamos, negativo, porque son nombres de deidades paganas que le ponen a ellos, como Abednego, es siervo del dios Nego, y así sucesivamente, cada nombre es haciendo como que ellos pierdan sus raíces. Daniel, quien es como Dios, le ponen príncipe de Bel, óigase qué nombre. Entonces, cada nombre que tal vez eran oprobio para estos jóvenes hebreos, esos nombres no iban a hacer que ellos perdieran su identidad como hijo de Dios. No importa el lugar que tú estés, nunca pierdas tu identidad como hijo de Dios. No ceda ante las presiones de los demás. Conserva tu pureza, no vaya al desenfreno. Porque cuando tú vas al desenfreno es porque ya tú has perdido tu identidad como hijo de Dios. Así que léanse ese capítulo. El capítulo 1, ahí está el primer reto, el primer desafío que confrontan los jóvenes hebreos. Pureza versus desenfreno. Segundo desafío, capítulo 2,
Los dioses paganos versus el Dios del cielo. Daniel, Nabucodonosor tiene un sueño. Oiga, y ese sueño le perturbó su espíritu, lo intranquilizó, hizo que perdiera el sueño, por así decirlo, que se trasnochara, que no pudiese dormir, que tuviese insomnio por la intranquilidad que le causó este sueño. Llama a todos sus magos, a sabios, caldeos, con toda su sabiduría, pero él sabiamente decide no contar el sueño, pero pide que se lo interprete. Y para estar seguro de que la interpretación es correcta, simplemente dice, díganme el sueño y díganme también la interpretación. Y los caldeos le dicen que ningún dios puede hacer esto y que nunca un rey jamás ha pedido tal cosa. Y es verdad. Y por aquí entonces aparece Daniel, quien enterándose de la sentencia que Nabucodonosor tiró sobre todos sus magos, sus sabios caldeos, de matarlo porque no fueron incapaces de revelarle el sueño. Entonces Daniel, enterándose, le pide a Ariot, capitán del ejército, que no ejecute la sentencia, sino que lo lleve ante el rey. Y pidió una audiencia ante el rey y le pidió al rey que le diese un plazo para él dar la interpretación. Se reunió con sus amigos, oró y dio a Dios revelación, y Dios le dio revelación. Y cuando Daniel se presenta ante el rey, esto es lo que dice. Daniel respondió delante del rey, capítulo 2, verso 27. El misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Verso 27. Pero hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido estando en tu cama. Entonces ahí comienza a decirle el sueño. Y esa es la gran verdad. Y ese es el segundo desafío. Los dioses paganos son declarados impotentes al no poder revelar el sueño a Nabucodonosor y dar su interpretación. Por eso al final del capítulo 2, el propio rey Nabucodonosor manda a engrandecer al Dios del cielo. Verso 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro. Óigase, un rey tan arrogante, tan altivo, se postró sobre su rostro y se humilló delante de Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso, como si fuera un dios a Daniel. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de los dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios babilónicos. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. O sea, eso es un gran honor a Dios. Y este fue un gran triunfo de Dios, una gran victoria de Dios. Y muchas veces se presentan desafíos en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, y es para que Dios sea engrandecido, no para derrotarte. Los desafíos no son para derrotarte, no son para avergonzarte, es para engrandecer el nombre de Dios. Y eso lo dijo Cristo también cuando le presentaron el hombre ciego de nacimiento. Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? O sea, ¿de quién es el fracaso? No busquemos el fracaso, busquemos la oportunidad. No, no, el fracaso no es de los padres. El fracaso tampoco no es de este. No, es para Dios glorificarse a través de este hombre que lo ha puesto acá. Y eso es que tenemos que ver.
en vez de usted ver fracaso, en vez de nosotros ver, diríamos, impedimento, comencemos a ver oportunidades de glorificar a Dios y oportunidades de agradecer el nombre de Dios. Este desafío de Nabucodonosor fue grande, de interpretar sus sueños, sus visiones, y puso, diríamos, desafió a los dioses. Eso es como el encuentro con Elías y los profetas de Baal. Elías desafió a los profetas de Baal, y aquí Nabucodonosor desafió a los dioses para que los dioses, si alguno es Dios, le responda. Y mire que le respondió. Jehová del cielo fue que le respondió, y por eso que el segundo desafío lo tenemos en el capítulo 2. El tercer desafío, ¿alguien tiene alguna opinión sobre estos dos desafíos que hemos mencionado? No sean tímidos. ¿Qué usted encuentra desde el primer desafío? Pureza o castidad versus desenfreno. Segundo desafío, de los dioses paganos versus el Dios del cielo. Todos los dioses, a pesar del gran desafío que lanzó Nabucodonosor, ningún dios pudo dar con este misterio. Solamente el Dios del cielo pudo revelar lo que estaba escondido. Amén. Esto es un gran desafío. Creo que debe ser parte de nuestra vida, este gran desafío. Amén. Tercer capítulo. Siguen los desafíos. Fidelidad versus idolatría. Esto sí es grande. En este capítulo, la fe de los tres amigos de Daniel son probadas, es puesta a prueba. Y en el momento que es puesto a prueba por el propio Nabucodonosor, que ahí Nabucodonosor juega dos papeles, aparece como Nabucodonosor en estos 6 capítulos, los primeros 5 capítulos, aparece como si fuese el faraón de Egipto. Y la lucha de Daniel y sus amigos en contra del faraón se parece mucho a la lucha de Moisés y Aarón en contra del faraón. O sea que hay un gran paralelo en estas luchas, porque está desafiando a cada deidad egipcia y aquí está desafiando a las deidades paganas que estaban en Babilonia. Y aquí está otra vez, hablando de deidades paganas. Vuelve otra vez Nabucodonosor, desafiando la fe de los varones judíos, y levanta una imagen de oro, y comienza a hablar en capítulo 3, cuya altura era 60 codos, o sea, prácticamente 27 metros y medio de altura era esta imagen, y su anchura 6 codos, y se levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, que es la capital del imperio. Así que para la inauguración mandó a llamar a todos sus oficiales reales para que estén presentes, y mandó a tocar trompeta delante de la estatua para que todos se arrodillaran ante esa estatua. Y qué sorpresa, habían 3 jóvenes hebreos, Sadrat, Mesach y Abednego, que estaban ahí, que le habían jurado fidelidad a Dios. Y ahí está el gran desafío. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Fiel a Dios o te vas a inclinar ante la estatua? ¿Vas a elegir morir antes que inclinarte ante la imagen de Nabucodonosor? Y muchas veces a nosotros se nos presenta ese mismo desafío. Elegir, sufrir y ser fiel a Dios, o inclinarnos ante los dioses de este mundo. ¿Cuáles son los dioses de este mundo que muchas veces hoy exigen que nosotros nos inclinemos a ellos? Amén. Entonces nosotros no podemos inclinarnos a ningún dios de este mundo, sino serle fiel a Dios. Y esto es lo que presenta este tercer desafío del capítulo 2. Cuando leamos, analicemos, veamos esta lucha, esta fuerza que habla acá en este tercer desafío: fidelidad versus idolatría. Amén. Y ese desafío lo pasó la iglesia primitiva, lo pasó la iglesia por las grandes persecuciones, lo pasó Moisés también, ese desafío, porque Moisés estaba viviendo en el palacio del faraón, y tuvo que decidir entre las riquezas y la gloria del faraón, o decidir entre su pueblo. Igualmente Pedro lo sufrió, y a Pedro le dieron a elegir
Y Pedro dijo, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, no le voy a temer a los hombres. Yo le voy a creer a Dios. Y yo le seré fiel a Dios porque yo le creo a Dios. Y como le creo a Dios, me libre Dios o no me libre Dios, yo sé que Él puede librarme, pero aún no me libre. Nosotros elegimos no hacerlo. Y eso es lo que se define tu identidad como creyente. Y en estos tres desafíos son historias maravillosas. Oiga, que uno no se cansa de escucharla y no se cansa de leer estas historias tan lindas que hay. Y este fue el capítulo 3, el tercer desafío. Amén. Yo sé que no están tomando notas porque yo les mando la clase a ustedes. No sé si se la mandé hoy, sí, que me parece que no la pasé por alto, pero tan pronto terminemos hoy, se la mando a su correo electrónico para que la tengan, como también le mando, amén, este video de esta clase para que también lo tengan y lo puedan repasar y ahí sí pueden tomar nota. Cuarto desafío, capítulo 4, orgullo versus humildad. El orgullo, la soberbia de Nabucodonosor ahora es puesto a prueba. Y por su soberbia, que al principio se humilla ante Dios, pero luego se revela, de total pierde completamente la memoria, cae a un estado de locura y come hierba como un buey, y pasan 7 tiempos encima de él, 7 años, en los cuales es separado del reino, y uno de sus regentes es que gobierna el imperio de Nabucodonosor, hasta que él finalmente reconoce al Dios del cielo, porque el Dios del cielo fue que lo humilló. Así que ahí está esa historia linda, la locura de Nabucodonosor, que lo que te está presentando es un desafío que muchas veces hasta nosotros creyentes caemos en soberbia y nos ensoberbecemos, en orgullo, en arrogancia. Y la Biblia dice, que dice que Dios engrandece a los humildes. Algo así que dice la Biblia, ¿verdad? ¿Alguien recuerda el texto bíblico? Dios humilla a los soberbios y engrandece a los humildes. Amén. Resiste a los soberbios, pastor. Bueno, Buenas noches. ¿Cómo es que dice Freddy? resiste al Dios soberbio. resiste. Eso es peor todavía. ¿Sabe qué es resistir? Resistir es confrontar, luchar. Lo rechaza. Dios resiste a los soberbios, lo confronta, los reta, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y es una gran verdad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí está segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare, buscaré mi rostro, habla de quebrantamiento. Y esa es la humillación, por eso dice la Biblia, que nunca jamás Dios va a desechar un corazón contrito y humillado. El orgullo es el Resiste principio de la caída, al lamentablemente. soberbio. Entonces, hay una canción de Nabucodonosor, que amén, no sé si usted, alguien la sabe. El orgullo y la soberbia tienen una explicación. Comienza así. Es la historia. Entonces comienza con esa historia de Nabucodonosor, que el orgullo y la soberbia, lamentablemente, lo llevaron a ese estado de locura, a ese estado de demencia. Así que es un recordatorio. Y ese recordatorio fue tan grande que en el capítulo 5 se repite. Quinto desafío, intemperancia o moderación. O es el quinto desafío. Intemperancia es lo mismo que desenfreno. Y ahí está un descendiente de Nabucodonosor, el rey Belsasar, festejando, celebrando. Oye, mandó a buscar a 1000 de sus príncipes. Oye, ¿y quién tiene 1000 príncipes? Eso de una corte jactanciosa, demasiado numerosa. A sus mujeres y a sus dioses. Y estaba celebrando y tomando licor. Y en esa fiesta, diríamos, esas fiestas paganas, en esas orgías paganas que estaban celebrando, se le ocurre el desenfreno de buscar
los utensilios de oro que Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén y llevado a Babilonia y estaban guardados en una recámara. Él lo mandó a sacar para invitar a sus convidados a tomar en esos utensilios. Lógicamente es un acto de profanación, de sacrilegio contra Dios. Y sin saberlo lo hicieron. Es la intemperancia. En lugar de tener moderación, puedes celebrar, a celebración, pero con moderación. Sin embargo, se desenfrenó y al desenfrenarse se salió todo de control y ahí fue que apareció una mano en la pared escribiendo la sentencia en contra de este rey Belsasar. Y cuando Belsasar busca quien interprete, pasa lo mismo. No hay quien entienda las letras que está puesta en la pared. Los sabios, los adivinos, que los caldeos, ninguno pueden, hasta que la reina madre se acuerda de Daniel y le dice: en el reino de tu padre había un hebreo que tenía capacidad de visiones de parte de su Dios, y lo mandó a llamar. Y Daniel comienza a decirle y comienza a relatarle, leyó lo que estaba en la pared y le hizo una introducción. Dice: el altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, grandeza, la gloria y majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien él quería humillaba. Ese poder se lo dio el Dios del cielo a tu padre. Más cuando en su corazón, o sea, a pesar del poder que tenía, más cuando en su corazón Nabucodonosor se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, no reconociendo a Dios, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Ahí fue que comió, perdió la memoria y comió hierba como un buey. Y fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a las de las bestias y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como buey y su cuerpo fue mojado como el rocío del cielo, hasta que tu padre reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre los reinos de los hombres y que pone al quien le place. Oye, pero tú, aún sabiendo esto, y tú, hijo Belsasar, y tú, su hijo Belsasar, no te has humillado tu corazón sabiendo esto, lo que pasó a tu padre, sabiendo todo esto, sino que por el contrario, el Señor del cielo te has ensoberbecido también contra el Señor del cielo e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino con ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro y de bronce, de hierro y de madera, de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y el Dios cuya mano está tu vida y suyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia, oh rey Belsasar, fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es esta: Mene, Mene, Tekel, Urparsim. Esta es la interpretación. Mene, contó Dios tu reino y te ha puesto fin. Tekel, pesado fuiste en balanza y has sido hallado falso. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercero en su reino. Oiga eso. Y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y la misma noche Darío de Media tomó el reino
siendo de 62 años de edad. O sea, ahí está. Quinto desafío, intemperancia versus moderación. No siguió el ejemplo que le dejó Nabucodonosor, se ensoberbeció, hizo sacrilegio, menospreció a Dios, también con su desenfreno, con su locura, la vida loca, que mucha hay una canción de la vida loca, que todo el mundo quiere seguir esa vida loca, de droga, de hacer lo que quiera, de lo que le plazca, los derechos humanos. No es así. Hay que tener moderación en todo lo que nosotros hagamos. Y este fue el quinto desafío, intemperancia versus moderación. Así que la intemperancia le costó el reino eh, eh, a Belsasar, el último descendiente de Nabucodonosor. Y el sexto y último desafío, confianza en Dios versus temor. Aleluya. Daniel en el foso de los leones. Ahí está. Hay que aprender de cada una de estas fases. Bastante. Daniel, ahí aparecen los testaferros del rey Darío. Comienzan a alabarlo. Darío parece que era un rey, diríamos, altanero también, aunque era buena gente en su corazón. Sin embargo, lamentablemente se dejaba manejar por lo que estaban acerca de él en su círculo íntimo. Y alabándolo, comenzaron los enemigos de Daniel a querer buscar ocasión contra Daniel y no le encontraron. Querían hacer caer a Daniel. Por eso hay un gran parecido entre Daniel y Cristo, porque ahí estaban los fariseos, los saduceos, buscando hacer caer a Cristo. Y así como en Daniel hay una tensión por luchas, por encuentros, por desafíos, los primeros 6 capítulos, cuando usted lee el libro de Marco, el Evangelio de Marco, esa tensión narrativa de Jesús luchando en contra de los fariseos que están persiguiéndolo, tentándolo con preguntas, que cada milagro aparece un fariseo o un saduceo confrontando a Cristo, que cada discurso de Cristo hay un motivo para responder a los fariseos. Entonces, esa misma tensión encontramos en el Evangelio de Marcos. Y aquí encontramos que convencen al rey Darío a firmar un decreto para que durante cierto tiempo, ¿cuánto tiempo? Nadie podía orar a otros dioses, solamente a Darío. ¿Qué tiempo fue que tiró el decreto? ¿Alguien nos recuerda? Capítulo 6. ¿Alguien puede buscarlo y saber cuánto tiempo? Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consenso que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. 30 días. Bueno, para Daniel es imposible durar 30 días sin orar. O sea, ¿qué tan importante es la oración en tu vida? Hay creyentes que duran más de 30 días sin orar. Óigase, esto sería el colmo, ¿verdad? Ahora, Daniel no puede aguantar un solo día sin orar, porque era su dependencia de Dios. Cristo no puede aguantar, imposible, una sola noche, un solo día sin orar, a pesar de ser Dios, no podía aguantarlo. Se perdía de noche, no dormía en su cama. ¿Dónde estaba Cristo? De madrugada lo buscaban y estaba en los montes, estaban en las montañas, orando a solas al Padre. Y aquí vemos a Daniel que tiran este decreto. Darío lo firma, lo sella con el sello de Media y Persia, de tal forma que ese sello es inquebrantable, y por lo tanto ni él mismo podía romper el mandato que había tirado después que lo hizo. Y por lo tanto, Daniel no tenía más opción de no orar a Dios durante 30 días y todo estaba bien.
ya un señor anciano, mayor de verdad, entrado en años, con mucho honor, pero sin embargo, ahora le dan el último desafío a Daniel. Este gran desafío es como el desafío la prueba que le puso Dios a Abraham: dame tu hijo Isaac. Un desafío bastante grande. Tenemos el horno del foso de los leones o tu confianza en Dios. ¿Crees, Daniel, que tu Dios al que tú le sirves podrá librarte? ¿Lo crees, Daniel? ¿O tú vas a ceder ante el temor del hombre? Bueno, los tres jóvenes hebreos no cedieron ante el temor del hombre, a pesar de que Nabucodonosor dio un decreto de mandarlo echar al horno. Ellos no cedieron ante el temor del hombre. Y ahora Daniel estaba en la misma encrucijada: confianzas versus temor. Daniel, en lugar de temer al hombre, obedece a Dios, elige obedecer a Dios. Ese se llama libre albedrío. Tú eliges obedecer a Dios. No es que hay una fuerza irresistible que te va a ti llevar a las drogas, te va a llevar a las mujeres o te va a llevar al desenfreno. No, no hay tal fuerza irresistible. Es que tú eliges servirle a Dios, tú eliges ser fiel a Dios o no. Es tu elección. Y por eso es que somos culpables o no si nosotros tomamos nuestra decisión. Por eso Cristo siempre dice: hay dos caminos. O sea, obedeces a Dios o no lo obedeces. No hay un camino neutral. Otras 3 veces al día, ora otra vez Daniel, decide no temer al hombre y confiar en Dios. Va a su habitación, abre su ventana como siempre lo hacía y oró 3 veces como siempre lo hacía cada día. Y esa costumbre la siguieron los fariseos en los tiempos de Cristo, de orar 3 veces, y habían 2 tiempos de oración en el templo, y los fariseos agregaron un tercer tiempo de oración en el templo, como lo hacía también Daniel. Así que en esto, como vieron que Daniel era inquebrantable en esa costumbre, en ese hábito de orar, dijeron entonces estos sátrapas: así lo vamos a atrapar. Atraparon a Daniel, lo denunciaron con Darío. Darío no tuvo más remedio que tomar a Daniel y apresarlo y cumplir el decreto con él, y fue lanzado al foso de los leones. Pero su confianza en Dios es premiada con su vida. Y así como un tercer ángel apareció en el horno de fuego, Dios aparece en esta fosa de leones y le cierra la boca a los leones y no le hacen daño a Daniel. Como respuesta, Darío toma a los sátrapas que acusaron a Daniel y lo llevaron falsamente, porque él se dio cuenta que fue una trampa, fue una encerrona que le hicieron a él al ponerle a firmar ese decreto, porque el propósito, el objetivo, la trampa era Daniel. Entonces el rey enojado lo que hace es que toma a estos sátrapas y los lanza al foso de los leones, y antes que caigan, los leones están rugiendo esperando por ellos para devorarlos. Y este es el capítulo 6 del libro de Daniel. Y esta es son las historias, diríamos, ejemplares que nosotros encontramos en los primeros 6 capítulos de Daniel, los cuales creemos que son edificantes para nuestra vida en todo el sentido de la palabra. Yo mismo busco la forma de aplicar este conocimiento a mi vida personal, porque de este conocimiento depende del éxito como creyente, de no perder mi identidad, y el éxito también en el ministerio, de no llevarme del temor del hombre, sino siempre de tomar la confianza en Dios. Estos 6 capítulos para mí son maravillosos, tienen historias extraordinarias, tienen grandes milagros que animan, alientan nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Ya en el capítulo 7 comienza la segunda parte del libro de Daniel, del 7 al 12, y es la sección profética del libro de Daniel, y creemos que ya esa sección profética la vamos a dejar para la próxima semana, para nosotros poder disfrutarla cabalmente y no interrumpirla, sino ver capítulo por capítulo cuál es el desenlace de estas profecías que son presentadas en esta parte, diríamos, en esta segunda sección del libro, escrita en su mayoría en lenguaje apocalíptico, difícil de interpretar para los que no están asociados con los símbolos apocalípticos, por lo cual
esta sección requiere de un estudio más minucioso, más cuidadoso de parte de nosotros, y eso queremos hacer ya la próxima semana. Vamos primeramente a estudiar la visión del capítulo 2 de la gran imagen, cuál es su significado, la visión del capítulo 7, las 4 grandes bestias, cuál es su significado, la visión del capítulo 8, la lucha entre el carnero y el macho cabrío, esta segunda visión de Daniel, su significado, y sobre todo tenemos que ver la semana 70 de Daniel, o las 70 semanas de Daniel, que habla el capítulo 9, que es una profecía crucial para usted entender los tiempos de Dios. Si no entiende la semana 70 de Daniel, creo que tenemos que comenzar otra vez a estudiar la Biblia, porque por eso es que muchos dicen, unos dicen el ABC de las profecías de Daniel. Yo creo que no. El ABC de las profecías para mí es el libro de Génesis. Los primeros 11 capítulos de Génesis es el ABC de las profecías. El capítulo de Daniel, yo creo que ya son las finales. Es la X, la Y, es verdad, porque realmente es igual que Apocalipsis, es bastante fuerte. Amén. Estas profecías que encontramos en los capítulos finales de Daniel. Amén. Si tienen alguna pregunta en esta sección, con mucho gusto estamos para compartir y para escuchar. Amén.